Satoshi maníacos, guerreros y surfeadores de la blockchain y amantes de la criptoesfera. Hoy no venimos con una simple jornada de mercado. Hoy venimos con una señal mucho más profunda. Porque mientras muchos siguen mirando solo el precio de Bitcoin, por debajo del tablero financiero global se está moviendo algo más grande. Algo que no hace ruido como una vela roja de $1000, pero que puede cambiar por completo la arquitectura del dinero, y ojo, porque esto no nace de una noticia aislada ni de una narrativa reciclada, todo lo que vamos a ver hoy encaja dentro de un mismo patrón. Bitcoin corrige, sí. Ethereum sigue peleando por su sitio, también. Pero al mismo tiempo, la banca internacional, los fondos de inversión, los reguladores financieros y las nuevas infraestructuras de pagos están empezando a conectar piezas. Lo que parecía una frontera digital separada del viejo sistema monetario empieza a mezclarse con él, y cuando eso ocurre, amigos, ya no hablamos solo de mercado, hablamos de mutación. Ayer veíamos un entorno cripto muy sensible, con el precio sin terminar de despegar y con los inversores midiendo cada zona clave como si fuera un punto de decisión de vida o muerte. Pues bien, hoy la historia se vuelve todavía más interesante, porque mientras la volatilidad aprieta a los pequeños, los grandes capitales están entrando por las venas del sistema. Y eso, sinceramente, ya no suena a casualidad, suena a diseño, suena a que Bitcoin ya no está fuera mirando desde la ventana. Suena a que Bitcoin se está colando en el ADN financiero. Así que abróchense el cinturón, porque vamos a la batalla cripto, donde cada noticia no es una isla, sino una pieza de una misma transformación. Primero, tenemos a Morgan Stanley, y esto no es menor, el gigante financiero aumentó un 23% su exposición al ETF de Bitcoin de BlackRock durante el segundo trimestre. Pero no se quedó ahí. También elevó su exposición a Ethereum, amplió posiciones vinculadas a Circle y sumó presencia en varias mineras. Es decir, no estamos viendo una apuesta puntual, estamos viendo una lectura estratégica del universo blockchain en varias capas. Bitcoin como reserva y narrativa central, Ethereum como infraestructura, las stablecoins como puente operativo y la minería como base física de la red de Bitcoin. Esto, traducido al idioma del dinero institucional, significa una cosa: Morgan Stanley no está mirando el sector desde lejos. Está entrando al distrito financiero cripto con mapa, brújula y plan, y justo al lado aparece JP Morgan, otra de esas piezas que, por sí sola, ya sería titular del día. El banco aumentó aproximadamente un 25% su exposición declarada a IBIT, el ETF de Bitcoin de BlackRock, y multiplicó con fuerza su posición en el ETF de Ethereum. Sí, ya sé lo que algunos van a decir, pero los 13F no siempre muestran una apuesta pura del banco. Correcto, pueden reflejar posiciones de clientes o inventario, pero la lectura importante no es esa. La lectura importante es que dos nombres gigantes del sistema bursátil, casi al mismo tiempo, aparecen más conectados con Bitcoin y Ethereum. Y cuando Morgan Stanley y JP Morgan se mueven en la misma dirección, aunque sea desde ángulos distintos, el mensaje para el mercado es clarísimo. El flujo de capital institucional sigue buscando lugar dentro del entorno cripto. Y aquí es donde la cosa deja de ser solo financiera para volverse casi biológica. Porque una cosa es comprar exposición mediante ETF, y otra muy distinta es abrir la puerta de la propia banca a la operativa cripto. Ahí entra Bank Leumi, el mayor banco de Israel, que se asoció con Galaxy Digital para ofrecer a sus clientes trading de Bitcoin, Ether y Solana. Esto ya no es simplemente comprar desde fuera, esto es integrar acceso. Esto es construir un canal dentro de la infraestructura bancaria tradicional para que el usuario entre desde una plataforma conocida a la red descentralizada. Y ojo, porque Galaxy no llega aquí como un actor decorativo. Llega como brazo operativo en custodia regulada y ejecución. En otras palabras, la vieja banca no solo observa a Bitcoin, empieza a conectar tuberías. Empieza a preparar la circulación.
Mientras todo eso pasa, llega la otra cara de la historia. La SEC cancela una reunión clave sobre regulación cripto, y aquí es donde aparece la tensión que tanto define esta etapa. Por un lado, los grandes capitales avanzan. Por otro, el aparato estatal sigue sin cerrar del todo las reglas. Los reguladores financieros continúan moviéndose entre prudencia, retrasos y vacíos de definición. Y eso genera una paradoja muy potente para el guión de hoy: el mercado no espera a que el marco esté completamente claro. La tecnología, las instituciones y el dinero institucional están empujando la infraestructura de Bitcoin y del universo blockchain hacia adelante, incluso cuando las autoridades monetarias todavía están calibrando el lenguaje con el que quieren controlarlo. Es como ver a la máquina arrancando mientras los guardianes monetarios siguen revisando el manual. Y en medio de toda esta reorganización, Bitcoin cae hacia la zona de los $62.500. Aquí es donde muchos pierden perspectiva. Porque ven rojo en pantalla y creen que el relato se ha roto, pero no, a veces el precio y la estructura profunda no avanzan al mismo ritmo. De hecho, eso es bastante normal. Ciertos noticieros de prestigio marcaban además referencias importantes para el cierre semanal y advertían del riesgo de más presión si ciertos niveles cedían. O sea, el mercado está nervioso, las zonas clave están muy vivas y el tablero financiero muestra fragilidad de corto plazo. Pero precisamente por eso esta noticia es importante en el día de hoy. Porque nos recuerda que mientras el pequeño inversor mira la vela, los centros de poder miran la carretera completa, y lo digo como lo siento. Eso es muy satoshimaniaco. Detrás del ruido del precio, se está escribiendo otra historia. Esa historia también pasa por Asia. Shinhan Asset Management se asoció con Plume para probar un fondo tokenizado denominado en wones, utilizando como base un producto de bonos ultracortos. Y esto, amigos, es una bomba silenciosa, porque aquí ya no hablamos solo de comprar Bitcoin o Ethereum. Hablamos de trasladar instrumentos financieros tradicionales a la cadena de bloques. Hablamos de tokenización real, de fondos de inversión moviéndose dentro de una nueva arquitectura digital, con procesos de emisión, distribución, cumplimiento y operativa on-chain. Esto es el sistema monetario experimentando consigo mismo. Es una señal de que la blockchain no solo quiere albergar activos nativos del entorno cripto. También quiere absorber parte del funcionamiento del mercado tradicional. Y si eso se consolida, cuidado, porque la frontera entre finanzas clásicas y red descentralizada se vuelve cada vez más fina. La sexta pieza del día llega desde Binance, que restringirá transacciones vinculadas a HTX y a otros proveedores cripto por motivos regulatorios. Y aquí la palabra clave no es solo exchange. La palabra clave es control. Porque cuando una plataforma como Binance empieza a cortar ciertas conexiones por presiones normativas, entendemos algo fundamental. La batalla por la infraestructura de pagos y por las rutas del dinero ya está en marcha. Ya no se trata solamente de quién tiene más usuarios o más volumen. También se trata de quién puede seguir operando dentro de un marco aceptado por estados, reguladores financieros y sistemas de cumplimiento. Es decir, la libertad del universo blockchain sigue viva, sí, pero cada día se encuentra más frente a filtros, puertas, bóvedas digitales y exigencias de seguridad cripto que van redefiniendo el mapa operativo. Y si unimos todas las piezas, la imagen es brutal. Morgan Stanley y JP Morgan aumentan exposición a ETF. Bank Leumi conecta banca internacional con activos digitales mediante Galaxy. La SEC vuelve a mostrar que el marco sigue tensionado. Bitcoin corrige, recordándonos que el precio nunca da tregua. Shinhan empuja la tokenización de productos tradicionales. Binance ajusta conexiones por presión regulatoria. ¿Qué nos dice todo esto? Que Bitcoin ya no vive en la periferia del sistema. Bitcoin, la infraestructura de Bitcoin, la cadena de bloques y el entorno cripto están empezando a incrustarse en la arquitectura del dinero moderno, y eso, mis guerreros, es exactamente lo que vuelve especial el día de hoy.
No estamos ante una sesión de titulares dispersos, estamos viendo una infiltración ordenada. Estamos viendo cómo la red de Bitcoin deja de ser solo una rebelión tecnológica para convertirse en un componente que los mercados financieros, la banca internacional, los fondos de inversión y hasta los reguladores ya no pueden ignorar. Y cuando algo entra en el ADN financiero, ya no se lo expulsa tan fácil. Se lo estudia, se lo regula, se lo aprovecha, y luego se construye alrededor de ello. Así que el mensaje final de hoy es muy claro: no te dejes hipnotizar solo por la volatilidad del corto plazo, claro que importa el precio. Claro que importan las zonas clave y los puntos de decisión, pero por debajo de esas oscilaciones, el sistema está cambiando de piel. Bitcoin no está esperando permiso, se está colando en las tuberías del dinero institucional, en la custodia regulada, en la tokenización, en la infraestructura bancaria y en las nuevas fronteras digitales de las finanzas. Y eso, Satoshi maníacos, no es una moda. Eso es una transición histórica. Nos vemos en el próximo bloque. Hasta entonces, cabeza fría, convicción alta y ojos abiertos, porque cuando el sistema empieza a hablar el idioma de Bitcoin, la historia ya no vuelve atrás.